¿Cómo voy a no documentar? ¿Me estoy boicoteando? Ahora, tampoco ser cascadistas, es decir, tampoco voy a documentar todo, porque hay cosas que no sirven, que en otros proyectos sí. Entonces nosotros ayudamos a esa organización a reinventarse y a descubrir qué era lo importante. Pero en realidad nosotros lo que hicimos fue un acompañamiento, Fabric, por eso ahí te digo. Nosotros dijimos, chicos, a ver, vamos a sincerarnos, no documentamos. Vamos a analizar qué problemas tenemos hoy. Y con los problemas que tuvimos, fuimos para atrás, que ya vamos a ver una técnica, fuimos para atrás y descubrimos que nos faltaba documentación. ¿Qué nos faltaba? Entre ellos nos faltaba documentar el modelo de datos, nos faltaba documentar por lo menos una lista de requerimientos para saber qué hacía la aplicación, porque con lo único que se quedaban era con el código. Pero nadie podía decir que tenía la aplicación. En el tiempo, ¿no? Pasando. Bueno, entonces, a partir de que ellos hicimos muchísimas reuniones de brainstorming, nos peleamos, se pelearon, venía el gerente, pero todo en pos del trabajo. Y en un año, la empresa empezó a documentar algunas cosas inocuas, porque aparte veníamos de gente que tenía mi edad, entonces, si no documentaban todo, era o documento todo o no documento nada. No, si se puede, hay grises, usemos los grises. Bueno, hoy la organización documenta. Hoy la organización cambió sus problemas en informática. Ellos eran un centro de cómputo que daba servicios de desarrollo a toda la organización. Entonces, algo que les puedo decir es que la organización maduró. ¿Nosotros qué hicimos? Formamos parte del proceso. Las soluciones la proveyó o la proveyeron los actores. Es decir, la gente que no documentaba. ¿Nosotros qué hicimos? Respondiendo a la pregunta general, que me parece que aplica a la temática nuestra. Acompañamos el proceso. Surgieron estándares, surgieron guías, se empezaron a hacer manuales, se documentaron las pruebas. ¿Se documentaron las pruebas todas? No. Se definió que lo importante era que el producto no saliera funcionando mal desde arranque. Entonces, fíjense lo que se hizo en la primera etapa. Particiones de equivalencia. Todo lo que nosotros damos, que en ese momento recién empezábamos a darlo nosotros en la facultad como temas, ¿no? Antes no había. En el plan anterior al plan al 2008, no existía la prueba como parte de la formación de la carrera. La prueba era algo que estaba excluido de la formación ingenieril en un proceso de desarrollo. Imagínense, el 40%. Nosotros le ofrecimos un menú de técnicas, ellos las probaron y decidieron con qué se quedaban del menú en una primera fase, porque después se dieron cuenta solos que era insuficiente. O sea, ¿qué pasó ahí? Maduraron. Entonces crecieron. Y además, algunas de las técnicas que nosotros les ofrecíamos, nosotros les ofrecimos derivación por caso de uso, prueba de estrés, y les ofrecimos particiones de equivalencia. Y ellos, en algunas de esas pruebas, lo que hicieron fueron extender los artefactos. Es decir, le sumaron algunas cosas que no son teóricas, pero sí son prácticas, que les fueron útiles para sus casos. Entonces, nosotros hoy no trabajamos ahí en esa empresa, nosotros éramos externos. Ahora yo hace ya 3 años que perdí contacto. Pero mientras tuve contacto, ellos siguieron creciendo solos. Nosotros no podemos decir que fue gracias a nosotros. Nosotros solo acompañamos. Eso es acompañamiento.
tratamos de resolver más los conflictos de acá y de acá que los técnicos. Los técnicos vimos en qué momento era oportuno brindarlos. Chicos, les dimos hasta clase de consulta de casos de uso. Formamos una especie de escuelita, porque muchos tenían mucho miedo de cómo enfrentar un caso de uso, y le dábamos a la tarde clase de consulta, igual que en la facultad. Venía el que quería con los casos de consulta y nos poníamos a discutir. Y de eso había un feedback después para la organización. Y de ahí surgieron los estándares. Todo eso es acompañar. No tienen más de 10, 12 años la palabra acompañamiento. Antes era capacitación. Ahora es una palabra que incluye capacitación, pero no es la única. Eso está enmarcado dentro de un proceso de mejora continua, no dentro de un proceso de desarrollo. También podría estar enmarcado dentro de un proceso de operación, es decir, de instalación del software. No instalación técnica, sino llevar el producto a lo del cliente. Profesor, esa parte remunerada también. Y sí. Hay mucho de intangibles, ¿sí? Hay muchos entregables que hay que transformarlos, que son intangibles. Cuando vos ves, es como un informe, cuando vos haces un diagnóstico de problemas de la organización, vos tenés que buscar siempre pruebas, evidencias de lo que decís. Vos no podés decir alegremente, a la empresa le falta documentación de desarrollo. Tenés que ir con el debajo del brazo diciendo qué le falta. Entonces el relevamiento cambia, no es solo detectar, sino es como vieron ahora en política, en la política en los últimos 50 años, todo el mundo dice todo lo que falta hacer, pero nadie dice cómo se hace. Bueno, a nosotros nos tocan las dos partes. Decir lo que falta y cómo se va a resolver. Si no, no tiene valor. Por eso les digo lo que les dije el primer día. Es importante poder explicar. Desde la ingeniería, desde la técnica, desde el método, desde el sentido común. Bueno, les tiro este ejercicio, a ver. Uno que me guste, fácil. Algunas cosas las dijimos, a ver si el 4. A ver, vamos a agarrar el ejercicio 4. Lo están viendo, ¿no? Sí. Vamos a tratar de identificar lo que haya en cuanto a compromisos o hitos generales. Los dejo ahí, dejo de hablar, porque aparte no puedo hablar, porque la clase pasada falté porque no podía hablar. No puedo hablar mucho, ya hablé y rompí el tratamiento, pero miren ahí, ejercicio 4, y vean si pueden identificar los compromisos. Corto el audio, así me callo la boca.
Profe, ¿puede ser que prácticamente cada actividad es un compromiso en el sentido de que la persona se compromete a realizarla porque tiene que? Sí, se entiende lo que quiero decir. Está muteado. No. Pero veamos cuáles son. Primero expongámoslo y después analicemos. Profesor, Saquemos una lista sucia de todo lo que puede llegar a ser. Y después reduzcamos posibilidades. Ok. profesor, tengo que dar el presente en el trabajo o voy y vengo. 5 minutitos. Hacé lo que tenga que hacer, no pasa nada. Gracias, ahí vengo. Se bloqueó. Ustedes me dicen y yo empiezo a escribir, ¿eh? Puede ser un compromiso de que el líder de proyecto defina junto al coordinador de programación el conjunto de habilidades especiales que quieren. Sí. ¿Y cómo describimos? A ver. Bueno, yo me lo explico como el líder de proyecto se compromete a definir junto al coordinador de programación las habilidades especiales requeridas. Bueno, Aunque no sé si está esa es la bien. frase. Ujú. Demos el compromiso. Definir habilidades específicas. Bien. Ah, Vamos a sustantivarlo, nada más, pero una cuestión de comodidad mía, ¿eh? No es definición de habilidades especiales de programadores. ¿Ah? Profesor, ¿puedo mencionar otra? Dale. Eh, inicio de la codificación a partir del 31/11. Bien. Entonces, inicio, vamos a hacer así. Intro. Inicio de codificación. Esto a lo mejor habría que tirar primero toda la lista y después decidir si es solo un hito o se refiere a un compromiso, ¿sí? O una actividad del proyecto, ¿eh? Realización de entrevistas como compromiso. Sí, señor. Realización, entrevistas. Ahora, ¿vieron que hay 3? como que debería haber una condición de que la última, que es donde se hace la contratación, tenga que ser antes de los 45 días. Exacto. Es como que las otras podrían ser inocuas, ¿sí? Yo las O separé. quizá, bueno, pero después a lo mejor no te interesa seguirlas. A lo mejor si de las entrevistas te dice una se realiza a los 2 días, la otra se realiza a los 3 días, te puede dar un sentido de avance de la contratación. ¿Sí? Pero si no, probablemente sean compromisos, pero que a este proyecto no lo afectan, por lo tanto se van. O sea, tienen figura de compromiso, pero no afectar variables del proyecto o no verse que sea interesante, puede quedar fuera. ¿Sí? Bien, realización de entrevista. Veamos las dos. Realización de última entrevista podría ser una. ¿No podría llegar a ser un hito también? La última Sí, entrevista. sí, sí. Algunos casos van a estar en gris, ¿eh? O, ¿cómo escribiste, Julia?
Yo puse realizar 3 entrevistas. ¿No las separaste? Mirá que son No, 3 porque momentos después puse... diferentes. No lo separé. Bueno, entonces teníamos que decir realización, entrevista 1, realización, entrevista 2, si tuvieran nombres, mejor usar esos nombres, realización, o sea, acá tengo un punto, y este podría ser que sea un punto o todos estos, pero estas 3 entrevistas, esta última coincidiría con la 2, que está acá, la entrevista 3, a esa nos estamos refiriendo, y las otras tendríamos que ver qué aporta ese compromiso, que seguro que si lo busco, hay un aporte, porque me podría permitir ver la evolución de la contratación. Ahora, si yo no puedo llegar a definir cuándo deberían ocurrir, solo sé que deberían ocurrir, entonces no me sirve de nada. ¿Sí? Profe, ¿no es una parte importante del compromiso el que tiene que ser antes de 45 días la última? Sí, sí, Como pero que acá no estamos debería... identificando el compromiso, no cuándo. Ok. ¿Sí? Y el compromiso de presencialidad con respecto al líder de proyecto, coordinador de programación y responsable de Bien. recursos humanos. Esto es, estaría acá. Esto podrías decir, entrevista final. Estas dos, que te los estoy separando por barras, podría decir que son cuasi sinónimos. Elegí después la mejor manera o la manera más clara de trabajarlo. En la realidad no vamos a tener un texto que diga, defina los compromisos, ¿no? Hay que buscarlo en el establo, digamos, es buscar una aguja en un pajar, hay un montón de cosas que nosotros vamos a ir viendo y nosotros tenemos que decir, che, compromiso, pum, documento. ¿Y no hace falta Quédense pensando en especificar los esto. roles? ¿Cómo? No hace falta especificar los roles, ya que solamente en la última entrevista se pide que esté el coordinador de programación y el líder de proyecto. Yo calculo que el resto, sí, recursos humanos debe estar. El compromiso te está marcando el acuerdo, ¿sí? Pero el compromiso requiere de una definición. Entonces, bueno, mejor decís que das por cumplido el compromiso cuando veas tal cosa. Por ejemplo, un resumen de roles. Profesor, una pregunta. ¿Me seguís, no? No sé quién me estaba hablando. Elías, Agustín. Sí, sí, sí. No sé si te Una queda claro. pregunta. Ahora yo tengo que definir, estas son cosas, ¿qué me interesa del compromiso? Una va a ser poder identificarlo, un nombre, una descripción, el momento. Posiblemente le agreguemos el producto que lo materializa o los productos que lo materializan. ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Quién fue el que participó del consenso? ¿Cuándo se consensuó? Podés hacer un libro del compromiso. De acuerdo a tu proyecto, vos definirás qué tenés que tener. Mínimo, nombre y cuándo. Se los dejo acá. Vamos a describir. A mí me encantan estas cosas porque hago esto. Vuelvo a la infancia del diccionario de datos. Esto es del compromiso. Vos después de esto podés generar un estándar en tu organización. Lo que hay que documentar de un compromiso es esto. ¿Sí? Entonces decís, identificador. Como somos todos técnicos, todos entienden esto. ¿Sí? Nombre. Descripción. Participante.
Estoy agregando cosas nuevas, se me van participando. Temporalidad. ¿Cómo? ¿Temporalidad podría llegar a ser? Ahí está, ahí puse momento. ¿Sí? Ah. Si es lo mismo, bien, si no, esto puede Sí, sí. requerir una descripción del diccionario de datos, ¿no? Momento. Productos de trabajos. ¿Sí? Vamos a pluralizarlo sin entrar mucho. ¿Qué más dijimos? Productos de trabajo. Fuente. ¿De dónde surgió esto? ¿Quién lo dijo? Porque a lo mejor lo tiene que hacer Juan Pedro, pero lo dijo el jefe en una reunión, ¿sí? Esto de escribir fuentes también sería interesante. Impacto. Mirá lo que te digo. Punto, punto, punto. Eso significa en mi mundo, no sé en el de ustedes. En mi mundo puede seguir creciendo. Nosotros cuando documentamos en el trabajo real nuestro, ¿no? Con que participantes. Decimos que la documentación o los datos se pueden extender. Yo te estoy diciendo no te coaborto la creatividad, podés seguir haciendo cosas, pero lo mínimo que está ahí es lo que tenés que hacer. Ahora, podrías decir cosas como, por ejemplo, déjame mentir. Con esto estoy diciendo que todo es obligatorio menos este. Habrá una razón. Bueno, la describiré en la guía. Esto tengo que construir una guía. Si soy serio, tengo que hacer cosas serias. Yo le puedo decir, te mando el diccionario de datos de los compromisos. No, te mando la guía para generar compromisos. Que te va a ayudar, es una herramienta que te va a ayudar para los compromisos. Un ejemplo, un caso, una situación rara que te pasó o le pasó a alguien que está documentada. Sería parte del área OPD esto, ¿no? Sí, sí. Yo te podría poner, mirá, esto lo uso mucho yo, autor, fecha de creación. Te voy agregando, se me va ocurriendo y te voy agregando. Yo no lo tengo normalizado. Entonces yo soy consciente que cuando esto ocurre, empiezo con un mínimo. Ya arranco con una tabla y digo identificación del compromiso, nombre, momento. Hasta ahí, con eso, me la aguanto, digamos. Y después cuando veo necesidades de evolución, crezco, hago crecer la tabla. Te voy a subrayar, ahora les explico por qué. Los que están marcados en negritas, que son los que yo uso. Los otros los creo, o sea, agrego una columna, cuando empiezan a aparecer. Yo trabajo un poco distinto a como otros trabajan, que no es que lo mío sea mejor, pero es como que no me armo, no tengo un estándar, ¿sí? Porque he visto que a veces cambian, a veces tengo un tipo de información y a veces tengo otro tipo de información. Pero hay gente que agarra y dice, este es el estándar, tenés que llenar la planilla. No, pero no tengo producto de trabajo, no tengo participantes. No importa, tenés que llenarlo igual. Entonces ahí tu cabeza empieza a trabajar para la herramienta, y no la herramienta trabajar para ayudarte a documentar lo que vos sabés. Entonces yo no pongo un estándar, yo hago una guía, y te digo, lo primero que surge son los que te marqué en negrita. Y los otros, eventualmente, cuando surgen, ir creándolo de esta manera. Punto, y ya está. Entonces te doy un libre albedrío más amplio que con un estándar. Porque en el estándar le estoy diciendo, de base arrancas así. Entonces yo he visto con el tiempo que la gente se preocupa. A ver, a lo mejor les pasó en ADR. Les dicen, tienen que llenar esta fórmula, tienen que llenar este formulario, tienen que llenar esta plantilla o este documento. Entonces yo pregunto, cuando les dieron en ADR a llenar eso, ¿ustedes se preocuparon en ver que le era útil o en completar el formulario? Si la respuesta es la segunda, entonces no está sirviendo. Porque estoy trabajando para el artefacto y no para que el artefacto me guíe
en la construcción de conocimiento. Son miradas, es lo mismo porque terminás llenando el formulario, pero la visión con la que llenes el formulario te cambia la perspectiva. Entonces vos a veces decís, escribí una descripción y le mando un renglón para que haya una descripción. No sirve, si la descripción está, tiene que ser algo útil. Ahora, si le pongo opcional a la descripción, le pongo opcional a los participantes, le pongo opcional a la fuente, todo, nadie va a hacer nada, porque es opcional. Entonces hay que encontrar el mecanismo que lo que construimos para la organización, el OPD, ayude al grupo humano. Por eso le digo, mi técnica es distinta. No es ni mejor ni peor, pero viendo cómo funcionan las mentes de los informáticos, yo tiro guías para que la gente se sienta cómoda. Y la gente aprende que cuando no puede justificar algo, le faltó la columna tal o la columna cual. No importa la que le faltó, pero que lo llenen a voluntad. Yo creo que si piensan en lo que está en negrita, están pensando en el grueso. Y en donde va a estar siempre presente. Y en el caso de autor y fecha de creación, es simplemente contextual, es para saber quién lo pensó y cuándo. Porque a veces vos pensaste algo a 2 meses del proyecto y ya cambió. Por eso la fecha de creación. O a veces lo que está descrito no te sirve, entonces llamás al autor y le decís, che, ¿qué quisiste poner acá? Es tu letra esta. ¿Cómo lo entendemos? También pasa. ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Bien. Piensen en esto. Yo sé por qué les digo. No voy a decir más nada. Piensen en estas cosas. Buenísimo, gracias. ¿Está? Este hito que quedó acá abajo, que es la fecha de inicio de la actividad, uno puede decir, bueno, escucha, uno puede decir, bueno, pero si en un proyecto tengo 60 tareas, tengo 60 hitos de inicio de la tarea, más 60 hitos de fin de la tarea. Son 120 hitos. ¿Lo tengo que escribir? Se deducen. Se deducen. Es una regla general. Todas las tareas tienen un inicio y un fin, por lo tanto hay 2 hitos en cada tarea. ¿Cuáles voy a poner en la lista de hitos? Aquellos que me marquen una diferencia. ¿Sí? Por eso cuando les digo, no documenten todo de todo, porque a veces no hace falta. ¿Sí? Es como que a lo mejor 2 colegas, 2 líderes de proyecto, hacen una documentación levemente o profundamente diferente, pero de lo que no se documentó ninguno se pierde nada. ¿Sí? También tiene rasgos personales esto. Hay cosas que sirven para todos y hay cosas que sirven solo para el líder de proyecto. A mí una vez me castigaron feo mis colegas cuando puse cosas que uno hace, ¿no? Puse cumpleaños del gerente como hito en un proyecto interno. Lo veíamos mi grupo, éramos 3, lo veía los otros 2 colegas y yo. Entonces, ¿cómo voy a poner cumpleaños del gerente? Y yo el día del gerente, que era 3 meses después, que no me iba a acordar, además no tenía una alarma en el calendar, me aparecí con una docena de facturas. Gracias a esa docena de facturas yo conseguí una firma. Lo siento. Al que le guste y al que no, no. Era un hito. Para mi proyecto me sirvió. Para el proyecto estaba marcado, no me iba a olvidar. No son los más relevantes. Obviamente, estamos de acuerdo. Mis colegas tenían razón en reírse, pero tenía una función ese hito de estar marcado, y era las facturas. ¿Sí? Obviamente que era una documentación interna, porque si alguien llegaba a ver eso, tenés que explicarlo. ¿Sí? Mis colegas lo veían. Por eso digo, tiene un carácter también de personal, algunas cosas no, pero son fundamentales. Y otras va a depender de la impronta del líder del proyecto en cuanto a qué utilidad le refiere.
¿tá? Estos son consejos, no están en los libros, pero tengan en cuenta que todo lo que sea importante para ustedes, si tiene un valor agregado aunque sea mínimo, no pierdan de vista de documentar. Ejemplo del aniversario. ¿Cómo? Ejemplo del aniversario. Ejemplo del aniversario. Bueno, Y sí. mira, un caso real, les cuento otro caso real. Hace, no sé, 20 años ya de esto. Ahí no se rieron, ¿eh? Pero nadie entendió por qué hice la pregunta, después expliqué. La empresa en la que yo trabajaba compra un software, un ERP, SAP. A mí me encargan la responsabilidad de la implementación, es decir, hacer el líder de proyecto de la implementación de SAP en la organización, que además era una organización que desarrollaba software. Pero comprábamos el software, el ERP. El ERP es un software de administración ultra gigante. La líder del proyecto del proveedor, una mujer que sabía, la experiencia tenía. Pero tenía una situación, fíjense que fui cuidadoso, no un problema, una situación. Empezamos a charlar, entonces yo le digo, no me acuerdo el nombre, pasó mucho tiempo, pero suponete que se llame Norma, se llamaba Norma. Norma, ¿estás embarazada? Me dice, sí. Así yo, frío, calculador, como un líder de proyecto, sin emociones. ¿Para cuándo la fecha de parto? Tanto. Hito. 2 meses antes. ¿Continúa la fecha de parto? Sí, lo estaba monitoreando. Bueno, el mes que viene, le digo a Norma, el mes que viene te va a quedar un mes. Te propongo que pongamos un backup que empiece a trabajar un mes antes para que cuando toque lo tuyo te vayas tranquila. Cuando tengas familia, que sea un proceso sin conflicto. Porque si vos te vas y viene alguien y empieza de cero, vamos a estar enseñándole y diciéndole una semana, 12 días, 20, todo lo que vos hiciste durante 8 meses. ¿Estuvimos de acuerdo? Se arregló cómo iba a ser ese traspaso y una persona empezó a trabajar un mes antes. Cuando llegó momento de parto, en realidad 3 días antes del momento de parto, tuvo familia, el proyecto continuó. A los 3 meses ella regresó. Para eso sirvió el hito. Real, concreto. Entonces, esto no quiere decir que voy a ponerme en un anotador fechas de parto, aniversarios, ¿no? Pero digo, esas cosas se te ocurren por experiencia, porque te pasó, a mí no me había pasado, pero dije, o sea, 8 meses antes, no, 8 meses porque yo estaba embarazada de 4 meses, 4 meses antes el hecho de marcar el hito hizo que yo relajara, porque ya tenía una estrategia en la definición del proyecto de cómo llevar adelante eso. Y ni le dije a nadie, el hito estaba, ¿sí? Claro, Y también hace. ese hito logró generar todas las acciones para que el proyecto no sufriera un impacto por falta del líder del proyecto del lado del proveedor. Del lado del cliente era yo, era doble liderazgo del proyecto. Claro, eso haría parte de la planificación en Claro. la transferencia de conocimiento para administrar los recursos. En el medio se te pueden escapar cosas, a ver, este es un colador, ¿sí? Vos cuando empezás a hacer un proyecto, a definir un proyecto, estás en un estado del arte en cuanto al conocimiento, que es el peor de todos. En la medida que el proyecto va transcurriendo, tu conocimiento